órganos del aparato reproductor femenino incluyen los ovarios, las trompas de falopio o trompas uterinas, el útero, la vagina y los órganos genitales externos que en su conjunto se denominan vulva. Las glándulas mamarias son consideradas tanto parte del sistema tegumentario como del aparato reproductor femenino. Los ovarios o gónadas femeninas son un par de glándulas con aspecto de almendra sin cáscara en tamaño y forma, son homólogos a los testículos. Los ovarios producen ovocitos secundarios que se desarrollan en óvulos maduros luego de la fecundación. También producen hormonas que incluyen la progesterona y estrógenos. Por ejemplo, la progesterona tiene la función de preparar el útero para la recepción del huevo fecundado, mientras que los estrógenos intervienen en la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Asimismo, produce inhibina, la cual afecta la maduración sexual y la fertilidad, mientras que la relaxina es una hormona peptídica producida por el cuerpo lúteo que inhibe las contracciones espontáneas de la musculatura uterina que facilita el parto y ablanda el cuello uterino. Los ovarios, uno a cada lado del útero, descienden hasta el borde de la porción superior de la cavidad pélvica durante el tercer mes de desarrollo. Una serie de ligamentos los sostiene en su posición, por ejemplo, el ligamento ancho del útero, que es un pliegue del peritoneo parietal, se fija a los ovarios por un pliegue doble del peritoneo llamado mesovario. El ligamento ovárico fija los ovarios al útero. El ligamento suspensorio los adhiere a la pared pélvica. Cada ovario contiene un hilio, punto de entrada y salida para los vasos sanguíneos y los nervios por donde se fija el mesovario. La histología del ovario consiste en mesotelio ovárico o superficie epitelial, que es una capa de epitelio simple que recubre la superficie del ovario. Túnica albuginea, que es una cápsula fibrosa densa blanca que se encuentra por debajo del mesotelio ovárico. Corteza ovárica. Es una región por debajo de la túnica albuginea. Consiste en folículos ováricos rodeados de tejido conectivo irregular denso que contiene fibras colágeno y células similares a fibroblastos denominados estromas. La médula ovárica está debajo de la corteza ovárica. El borde entre la corteza y la médula no se distingue, pero la médula consiste en tejido conectivo menos denso y contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Los folículos ováricos se hallan en la corteza y consiste en ovocitos en diversas etapas de desarrollo, además de las células que los rodean. Cuando estas células forman una única capa, se denominan células foliculares. Durante el desarrollo más avanzado, cuando forman varias capas, se denominan células granulosas. Las células circundantes nutren al ovocito en desarrollo y comienzan a segregar estrógenos a medida que el folículo crece. El folículo maduro o de Graf es un folículo grande lleno de líquido que está listo para romperse y expulsar su ovocito secundario, que es un proceso denominado ovulación. Un cuerpo lúteo o cuerpo amarillento contiene los remanentes de un folículo maduro luego de la ovulación. El cuerpo lúteo segrega estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina hasta que se degenera en tejido cicatricial fibroso llamado cuerpo albicans. Ovogénesis y desarrollo folicular. La formación y desarrollo de los gametos en los ovarios se denomina ovogénesis. A diferencia de la espermatogénesis que empieza en la pubertad, la ovogénesis comienza incluso antes del nacimiento. Ocurre de la misma manera que la espermatogénesis, se produce la meiosis y las células germinales resultantes maduran. Durante el desarrollo inicial del feto, células germinativas primordiales o primarias migran desde el saco vitelino hacia los ovarios. Luego las células germinativas se diferencian dentro de los ovarios en ovogonias, que son células madre diploides 2N que se dividen mitóticamente para producir millones de células germinativas. Incluso antes del nacimiento, la mayoría de estas células germinativas se degeneran en un proceso denominado atresia. No obstante,
Unas pocas se desarrollan en células más grandes denominadas ovocitos primarios, que entran en la profase de la meiosis I durante el desarrollo del feto, pero no completan esa fase hasta después de la pubertad. Durante esta etapa de desarrollo latente, cada ovocito primario está rodeado de una capa simple de células foliculares planas, y toda la estructura se denomina folículo primordial. La corteza ovárica que rodea los folículos primordiales consiste en fibras de colágeno y células estromales similares a fibroblastos. Cuando se produce el nacimiento, aproximadamente 200.000 a 2 millones de ovocitos primarios permanecen en cada ovario. De estos, alrededor de 40.000 aún permanecen en la pubertad y alrededor de 400 madurarán y ovularán durante el periodo de vida reproductivo de la mujer. El resto de los ovocitos primarios se somete a la atresia. Cada mes entre la pubertad y la menopausia, las gonadotropinas FSH y LH secretadas por la pituitaria anterior estimulan adicionalmente el desarrollo de varios folículos primordiales, aunque en general solo uno alcanzará la madurez necesaria para la ovulación. Algunos folículos primordiales comienzan a crecer y se desarrollan en folículos primarios. Cada folículo primario consiste en un ovocito primario que está rodeado en una próxima fase de desarrollo por varias capas de células columnares bajas y cuboides denominadas células granulosas. Las células granulosas más extensas yacen sobre la membrana basal. Cuando el folículo primario crece, forma una capa glucoproteica clara llamada zona pelúcida. Adicionalmente, las células del estroma que circundan la membrana basal comienzan a formar una capa llamada teca folicular. A medida que la maduración avanza, un folículo primario se desarrolla en un folículo secundario. En el folículo secundario, la teca se diferencia en dos capas. 1. La teca interna, una capa interna altamente vascularizada de células secretoras cuboides que segregan estrógenos, y 2. La teca externa, una capa exterior de células del estroma y fibras de colágeno. Además, las células granulosas comienzan a secretar líquido folicular que se acumula en una cavidad denominada antro, en el centro del folículo secundario. La capa más interna de las células granulosas se adhiere firmemente a la zona pelúcida y se denomina corona radiada. Por último, el folículo secundario se agranda y se transforma en un folículo maduro o de Graf. Mientras se encuentra en este folículo y apenas antes de la ovulación, el ovocito primario diploide completa la meiosis I y produce dos células haploides N de tamaño desigual, cada una con 23 cromosomas. La célula más pequeña que surge de la meiosis, llamada primer cuerpo polar, es esencialmente un paquete de residuo nuclear. La célula más grande, llamada ovocito secundario, recibe la mayor parte del citoplasma. Una vez formado el ovocito secundario, comienza la meiosis II, que luego se detiene en la metafase. El folículo maduro o de Graf se rompe y libera su ovocito secundario, proceso denominado ovulación. En la ovulación, el ovocito secundario es expulsado dentro de la cavidad pélvica junto con el primer cuerpo polar y la corona radiada. Por lo general, estas células son impulsadas hacia las trompas uterinas. Si la fecundación no ocurre, las células se degeneran. Si hay espermatozoides en las trompas y no penetra el ovocito secundario, la meiosis II se reanuda. El ovocito secundario se divide en dos células haploides, nuevamente de tamaño desigual. La célula más grande es el óvulo o el huevo maduro. La más pequeña es el cuerpo polar secundario. Los núcleos del espermatozoide y el óvulo se unen y forman un cigoto diploide. Si es el primer cuerpo polar, vuelve a dividirse para producir dos cuerpos polares. El ovocito primario termina produciendo tres cuerpos polares haploides, los cuales degeneran, y un único óvulo haploide. Por lo tanto, un ovocito primario produce un único gameto o un óvulo. Trompas uterinas. Las mujeres tienen dos trompas uterinas de falopio u oviductos que se extienden en sentido lateral desde el útero. Las trompas miden 10 centímetros de largo, yacen entre los pliegues de los ligamentos anchos del útero, proveen una ruta para que los espermatozoides cansen al óvulo y transportan los ovocitos secundarios y óvulos fertilizados desde los ovarios hacia el útero. La porción en forma de embudo de cada trompa, llamada infundíbulo, se encuentra próxima al ovario y abierta hacia la cavidad pelviana. Termina en un penacho de proyecciones digitiformes.
las fimbrias o franjas, una de las cuales se encuentra unida al borde lateral del ovario. Desde el infundíbulo, la trompa uterina se extiende en dirección medial y luego hacia abajo, y se une al ángulo lateral superior del útero. La ampolla de la trompa uterina es la porción más ancha y más larga. Constituye los 2/3 laterales de la trompa. El istmo de la trompa uterina es la porción más medial, corta y angosta de paredes gruesas que se une al útero. Histológicamente, las trompas uterinas se componen de 3 capas: la mucosa, la muscular y la serosa. La mucosa consiste en epitelio y la lámina propia. El epitelio tiene células ciliadas cilíndricas simples que funcionan como una cinta transportadora ciliar. Estas ayudan al óvulo fecundado a desplazarse a lo largo de la trompa uterina hacia el útero. Y también contiene células no ciliadas que tienen microvellosidades y secretan un líquido que provee de nutrientes al óvulo. La capa media, que es la muscular, está formada por un anillo interno y grueso de músculo liso circular, además de una región externa y delgada de músculo liso longitudinal. Las contracciones peristálticas de la muscular junto a la acción ciliar de la mucosa ayudan al ovocito o al óvulo fecundado a desplazarse hacia el útero. La capa externa de las trompas uterinas es una serosa. Después de la ovulación se producen corrientes locales debido a los movimientos de las fimbrias que rodean la superficie del folículo maduro, poco antes de que se produzca la ovulación. Esas corrientes barren el ovocito secundario ovulado desde la cavidad peritoneal hacia la trompa uterina. Un espermatozoide normalmente se encuentra con un ovocito secundario y lo fecunda en la ampolla de la trompa. La fecundación puede producirse en cualquier momento dentro de las 24 horas posteriores a la ovulación. El útero es el órgano reproductor femenino en el que se produce la gestación de los seres humanos y el resto de mamíferos. Es un órgano muscular hueco, de forma triangular, ubicado en la cavidad pélvica, delante del recto y detrás de la vejiga urinaria. Su longitud es de unos 8 centímetros y su anchura es de 5 centímetros. Tiene un ovario a cada uno de sus lados. Las partes del útero son el cuerpo, el cuello o cervix y el istmo. El cuerpo es la parte más amplia, de 5 centímetros. Su parte superior, redondeada, forma el fondo uterino, a cuyos lados se abren las trompas uterinas o de falopio. El cérvix hace una ligera protrusión en la vagina, en cuya cavidad se abre, y el istmo es la base o fondo, de 1 centímetro. Su principal función es albergar el óvulo fecundado y ofrecerle las condiciones óptimas para que desarrolle el embrión en su interior. Yo les voy a explicar lo que es la histología del útero. El útero está compuesta por una pared, la cual a su vez está compuesta por 3 capas: el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El perimetrio es la capa serosa más externa que corresponde al peritoneo visceral. Su parte más lateral constituye el ligamento ancho. El miometrio está compuesta por 3 capas de músculo liso, escasamente diferenciadas. La capa interna es la principalmente longitudinal. La capa media es la más gruesa de las 3, circular y de contenido vascular, lo que le confiere una textura esponjosa. Mientras que la capa externa es la capa más fina, su tejido muscular se reparte en 3 paquetes separados por tejido conectivo. Y por último, el endometrio es la capa más interna del útero. Está compuesto por tejido conectivo en el que predominan las glándulas y las células estromales, coexistiendo con otros tipos histológicos menores, como linfocitos y leucocitos. Las células estromales son pequeños elementos angulares que contienen un núcleo grande ovoide, que durante la gestión aumentan dando lugar a las células deciduales. Las glándulas endometriales están formadas por células epiteliales endometriales secretoras de glucógeno. Durante el ciclo menstrual, el endometrio se diferencia en 2 capas: la capa basal, más profunda y altamente vascularizada, que sirve para regenerar la capa funcional superficial después de cada menstruación, y la capa funcional superficial compuesta por epitelio columnar que contiene glándulas secretoras. Esta capa responde a los estímulos hormonales durante la edad reproductiva y se atrofia durante la edad menopáusica.
Vagina. La vagina es un conducto fibromuscular tubular de 10 centímetros de largo, recubierto por una membrana mucosa, que se extiende desde el exterior del cuerpo hasta el cuello uterino. Es el receptáculo del pene durante las relaciones sexuales, el lugar de salida para el flujo menstrual y el canal de parto. Está situada entre la vejiga urinaria y el recto. La vagina se orienta en dirección superior y posterior, en donde se une con el útero. Un fondo de saco llamado fornix o fondo de saco vaginal rodea la unión de la vagina con el cuello uterino. La mucosa de la vagina se encuentra en continuidad con la del útero. Desde el punto de vista histológico, está formada por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo, que se dispone formando pliegues transversales llamados pliegues de la vagina. La mucosa vaginal contiene grandes reservas de glucógeno, que produce ácidos orgánicos al descomponerse. La muscular está formada por una capa circular externa y una capa longitudinal interna de músculo liso que puede elongarse considerablemente para adaptarse al tamaño del pene durante las relaciones sexuales y el tamaño del bebé durante el parto. La adventicia es la capa superficial de la vagina. Está formada por tejido conectivo laxo. Esta fija la vagina a los órganos adyacentes, como la uretra y la vejiga urinaria hacia adelante y el recto y el canal hacia atrás. El himen es un delgado pliegue de membrana mucosa vascularizada. Este forma un borde que rodea y cierra parcialmente el extremo inferior de apertura hacia el exterior de la vagina. Así se le denomina a todo el sistema genital externo de una mujer y consta de las siguientes partes: monte de Venus, labios mayores, labios menores y clítoris. El monte de Venus está compuesto por cojinetes de tejido graso y cubierto de vello. Alberga terminaciones nerviosas, las que al ser estimuladas por presión o peso pueden producir excitación sexual. Los labios mayores son pliegues longitudinales que rodean la hendidura vulvar, mientras que los labios menores también son dos pliegues longitudinales, pero son muy vascularizados, que se funcionan en su parte superior para formar el prepucio, piel que protege al glande del clítoris. Y por último, el clítoris es la pequeña estructura cilíndrica eréctil que, al igual que el pene, contiene cuerpos cavernosos que al ser estimulados se irrigan de sangre, agrandándose considerablemente hasta doblar su tamaño. El glande contiene abundantes terminaciones nerviosas, constituyendo la zona de mayor excitabilidad sexual en la mujer. El perineo femenino o suelo pélvico es un conjunto de músculos que se encuentran en la pared inferior de la pelvis, es decir, entre el pubis y el coxis. Es una parte importante que puede ejercitarse para que se desarrolle mejor y que es parte responsable de muchas funciones importantes que acontecen a la mujer a lo largo de su vida. Una de sus funciones es la de controlar los esfínteres con el fin de tener una correcta amicción y defecación, mientras que sus músculos pueden hacer que se mejoren las relaciones sexuales. La glándula mamaria es la glándula sudorípara modificada, ubicada entre la segunda y sexta costilla de la región pectoral y cuya función fundamental es la producción de leche. Tiene su desarrollo embrionario a través de la línea de la mama que va desde la zona axilar hasta la inguinal. Su evolución está influenciada por cambios hormonales que ocurren a través de la vida, primero por los estrógenos maternos de la glándula suprarrenal en edad prepuberal y por los estrógenos y progesterona provenientes de los ovarios en la menarquía o regla, hasta convertirse en una glándula adulta. No existe una normalidad de tamaño, pero en un desarrollo habitual debería medir entre 100 y 150 cc de volumen. Sin embargo, puede haber un crecimiento desmedido de más de 500 cc, lo que se denomina gigantomastia o hipertrofia mamaria. La mama está formada principalmente por tejido adiposo y la glándula mamaria. Con los ciclos hormonales y el embarazo, el tejido predominante es el glandular, mientras que tras la menopausia, la glándula se atrofia y el volumen de la mama depende básicamente del tejido adiposo. El tejido adiposo mamario es uno de los que más se afecta con las oscilaciones del peso, siendo de los primeros tejidos que disminuyen el tamaño al adelgazar y de los primeros que aumentan al incrementar el peso.
La glándula está formada por diferentes lobulillos glandulares, de los cuales salen los conductos galactóforos que confluyen en el seno galactóforo. Esta última estructura comunicará el interior de la mama con el exterior a través del pezón, y es por donde se expulsa la leche en la lactancia. El pecho se extiende medialmente hasta el esternón y lateralmente hasta la línea media axilar. Está anclada a la fascia del músculo pectoral mayor mediante los ligamentos de Cooper. La cola de la mama o la cola de Spence extiende la mama oblicuamente hasta la axila.